El viento cruza la estepa mongola sin nada que lo detenga. Sin bosques, sin colinas, solo vacío helado hasta el horizonte. La temperatura cae a 50 grados bajo cero y sigue bajando. Cuando ingenieros modernos vieron las yurtas por primera vez, llamaron suicidio vivir en tiendas de fieltro a estas temperaturas. Dijeron era imposible sobrevivir. Pero los mongoles rieron. Habían sobrevivido 3000 años exactamente aquí, en el lugar más brutal del planeta, donde la tecnología moderna colapsa y falla repetidamente. Dentro de una yurta, la temperatura es 20 grados sobre cero. Afuera, 50 bajo. Una diferencia de 70 grados mantenida con un fuego pequeño y paredes de lana. Paredes que no solo bloquean el frío, sino que generan calor químicamente mientras absorben la humedad del aire. Esto no es leyenda. Es física validada por ciencia moderna que apenas ahora empieza a entender lo que los nómadas perfeccionaron hace milenios. Antes de revelar exactamente cómo estas familias crearon microclimas tropicales en medio de un desierto congelado, necesito pedirte algo. Da like a este video. Suscríbete al canal. Y comenta si alguna vez has experimentado frío extremo. Porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará completamente tu comprensión sobre supervivencia invernal. Empecemos. La estepa no perdona errores. Las temperaturas regularmente bajan a 40 bajo cero, y durante los inviernos más severos caen a 50. Pero la temperatura no es lo único que mata. Es el viento. Sin nada que lo frene, el viento acelera a través del suelo abierto golpeando cualquier estructura con fuerza devastadora. Un edificio rectangular presenta una pared plana al viento. El viento choca contra esa pared creando presión en un lado y un vacío peligroso en el otro. Esa diferencia de presión puede arrancar techos completos de sus cimientos. La yurta es diferente. Es circular. El viento no choca contra ella, fluye alrededor. Y el techo cónico canaliza la presión del viento hacia abajo en lugar de crear levantamiento. Mientras más fuerte sopla el viento, más firmemente la yurta se presiona contra la tierra. Esto no es accidente. Es diseño evolutivo probado 3000 años. La estepa tiene 4 tipos de desastres invernales, cada uno con su propio nombre y su propia forma de matar. El primero se llama Tsagaan Zod, la muerte blanca. Es cuando la nieve cae tan pesada que entierra todo. Las familias quedan completamente aisladas, cortadas de los pastos y del agua. Tienen que cavar túneles solo para llegar a sus animales. La nieve que se acumula alrededor de la base de la yurta actúa como aislante, pero también bloquea la ventilación. Si la estufa no quema bien, el humo y el monóxido de carbono quedan atrapados adentro. Es un balance constante entre mantenerse caliente y poder respirar. El segundo desastre es Karzad, la muerte negra. Frío extremo sin nieve. El cielo está despejado, el suelo está desnudo, pero las temperaturas caen a 40 bajo o más. Sin nieve para derretir, todas las fuentes de agua se congelan sólidas. Los pastores tienen que romper hielo grueso con herramientas o derretir la poca nieve que encuentran en lugares protegidos. Y sin la falda de nieve alrededor de la yurta, el viento roba calor directamente a través del fieltro donde toca el suelo congelado. El tercer desastre es Tumur Sud, la muerte de hierro. Este es el más traicionero. Llega una falsa primavera. Las temperaturas suben por 1 o 2 días, la nieve se derrite en aguanieve, y luego el frío regresa violentamente. Todo se congela instantáneamente en una capa de hielo que cubre el suelo como vidrio. Los caballos no pueden romperlo con sus cascos. Las ovejas no pueden escarbar hasta el pasto. Los animales mueren de hambre parados literalmente encima de comida que no pueden alcanzar. Y el cuarto desastre es Quiten Sud, la muerte fría pura. Sin nieve, sin tormentas de hielo, solo frío que cae mucho más bajo de lo normal. 50 grados bajo cero o más frío. A estas temperaturas, la piel expuesta se congela en menos de 2 minutos. La respiración se cristaliza en el aire. Las herramientas de metal se rompen si las golpeas. La estufa tiene que quemar constantemente, consumiendo combustible a tasas que pueden agotar todas las reservas del invierno. Estos desastres solían ocurrir una vez cada década. Ahora, con el cambio climático, suceden cada 2 o 3 años. La presión sobre los sistemas tradicionales de supervivencia es mayor que nunca. Pero la yurta sigue siendo el refugio más efectivo porque fue diseñada específicamente para estas condiciones a través de 3000 años de prueba y error mortal. El esqueleto de la yurta es madera.
sauce, abedul o alerce, elegidos por su flexibilidad bajo presión. Las paredes son secciones de enrejado colapsables llamadas cana. Cada sección es una cuadrícula de tiras de madera conectadas en sus intersecciones, formando aperturas en forma de diamante que se pueden expandir o contraer como un mecanismo de tijera. Cuando la nieve se acumula en el techo, el peso presiona docenas de postes que descansan sobre estas paredes enrejadas. El patrón de diamantes transfiere ese peso verticalmente hacia el suelo sin concentrar el estrés en un solo punto. Y cuando vienen los vientos fuertes, la pared respira y se flexiona en lugar de quebrarse. Las tiras de madera no están unidas con metal. A 50 bajo cero, el metal se vuelve quebradizo y se rompe. Además, el metal conduce el frío directamente hacia adentro, creando puentes térmicos que dejan escapar el calor. En lugar de metal, los mongoles usan tiras de cuero de camello crudo aplicadas húmedas. Mientras el cuero se seca, se encoge, creando un agarre más fuerte que cualquier nudo hecho a mano. Pero a diferencia del metal, el cuero seco mantiene elasticidad. Cuando la yurta tiembla en una ventisca, las uniones de cuero absorben la energía permitiendo un poco de rotación sin romperse. Los postes del techo se inclinan desde un anillo central hacia abajo hasta la parte superior de las paredes. La gravedad los jala hacia abajo y hacia afuera. Sin restricción, ese empuje hacia afuera abriría las paredes completamente planas. La solución son cuerdas pesadas de lana tejida que rodean el perímetro superior del enrejado. Estas cuerdas de tensión convierten el empuje hacia afuera del techo en presión que aprieta las paredes más fuertemente juntas. Es un bucle de retroalimentación. Más peso en el techo genera más empuje hacia afuera, lo que aumenta la tensión en las cuerdas, lo que aprieta las paredes más fuerte. La estructura automáticamente se fortalece bajo las mismas condiciones que la destruirían. En la parte superior está el tono, el anillo de madera central a través del cual pasan todos los postes del techo. Este anillo tiene que soportar presión inmensa de docenas de postes convergiendo. Pero el tono no es solo estructural. Es la única apertura en todo el edificio. Sirve como tragaluz, como chimenea y como reloj. Una familia experimentada puede desmantelar todo este sistema en 30 a 60 minutos. El enrejado se pliega, los postes se agrupan, el fieltro se enrolla, todo se carga en 2 o 3 camellos o en una sola carreta de buey. Y en 1 o 2 horas, la yurta está de pie nuevamente en un lugar completamente nuevo. Esta portabilidad no es conveniencia. Es la última póliza de seguro contra el desastre. El armazón de madera da forma a la estructura, pero no da calor. El calor viene del fieltro. El fieltro es lana de oveja procesada de una manera específica. Las fibras de lana están cubiertas de escamas microscópicas. Bajo calor, humedad y fricción mecánica, estas escamas se entrelazan creando una tela densa que no se puede desarmar. Hacer fieltro en la estepa es un proceso comunal que involucra a toda la familia extendida y a veces a campamentos vecinos enteros. El esquilado ocurre en primavera para cosechar la capa interior densa de invierno que mantuvo a las ovejas calientes. La lana se extiende en el suelo y se limpia cuidadosamente, removiendo todo el material extraño. Luego se humedece con agua, a veces mezclada con suero o leche fermentada como agente de unión. La lana húmeda se enrolla apretadamente alrededor de un poste de madera creando un cilindro tan grueso como un torso humano. Esta lana nueva se envuelve en una pieza vieja de fieltro para protegerla durante el procesamiento brutal que viene. El rollo se amarra a una cuerda y se arrastra detrás de un caballo a través de la estepa por kilómetros. A veces el caballo galopa para máxima fuerza de impacto. Otras veces, niños y adultos se turnan arrastrando el bulto sobre suelo rugoso cantando canciones de trabajo para coordinar sus esfuerzos. Este golpeo comprime la lana, fuerza a las escamas microscópicas a engancharse y entrelazarse y genera suficiente calor por fricción para activar aún más el proceso. Después de horas de arrastre, el rollo se desata. La lana se ha transformado de fibra suelta en un textil denso y unificado. Pero el proceso no ha terminado. El fieltro se enrolla nuevamente desde un ángulo diferente y se arrastra más para asegurar compresión pareja. Una sola pieza de fieltro terminado puede ser arrastrada 10 a 15 kilómetros en el transcurso de 2 días. El producto final es una lámina gruesa y pesada, a veces de 4 o 5 centímetros de profundidad. Múltiples capas de este fieltro cubren la estructura con las piezas más gruesas reservadas para la pared norte donde la presión del viento es mayor y para la apertura sur donde el calor escapa más fácilmente. Pero el fieltro no solo bloquea el frío. Activamente genera calor. La lana es higroscópica, absorbe humedad del aire.
El interior de una yurta es húmedo por la respiración de la gente durmiendo y por el vapor del té hirviendo. Mientras las paredes de fieltro seco absorben esta humedad, se forman enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y los aminoácidos de la lana. Esta unión libera calor. La investigación muestra que 1 kilogramo de lana seca puede liberar aproximadamente 100 watts de energía térmica durante varias horas mientras absorbe humedad. Esto significa que cuando la temperatura cae por la noche y la humedad relativa interior sube, las paredes químicamente generan calor. El fieltro actúa como una batería térmica, estabilizando la temperatura interior contra la congelación externa. El aislamiento moderno falla en el contexto de la yurta porque es impermeable. La fibra de vidrio y la espuma atrapan humedad, que se condensa y se congela en una capa de hielo que destruye la resistencia térmica. El fieltro respira. Permite que la humedad migre a través de la pared y se evapore en el exterior, manteniendo el aislamiento seco y funcional. En un paisaje sin árboles para quemar, los mongoles cosechan la única fuente de energía abundante, el estiércol de sus animales. La quema de madera está reservada para los armazones estructurales, no para combustible. En su lugar, los pastores recolectan y secan desechos animales. El estiércol de ganado seca rápidamente y quema rápido con llama alta. Sirve como combustible de verano para hervir agua rápidamente, pero proporciona poca calefacción sostenida. El combustible de invierno es diferente. Es una mezcla compactada de estiércol de oveja y cabra. En los corrales de invierno, las ovejas pisotean sus excrementos en capas duras mezcladas con orina y tierra. Los pastores cortan este piso compactado en bloques densos. Estos bloques tienen una densidad de energía comparable al carbón. Queman con intensidad lenta y constante, proporcionando calor radiante que dura toda la noche sin necesidad de alimentar constantemente el fuego. La estufa se sienta en el centro geométrico exacto de la yurta. Esta ubicación no es preferencia cultural, es optimización termodinámica. La estufa típicamente es de hierro fundido, baja y cilíndrica con una superficie plana de cocina en la parte superior y una caja de fuego debajo. El tubo de la estufa se extiende recto hacia arriba a través del tono. La diferencia de temperatura entre el fuego, aproximadamente 600 grados Celsius dentro de la cámara de combustión, y el aire exterior a 50 bajo cero crea un tiro masivo. Este efecto de chimenea es el motor que impulsa todo el sistema de calefacción. El oxígeno fresco entra a través de huecos alrededor de la puerta y a través de ranuras de ventilación deliberadas dejadas entre las capas de fieltro. El humo se expulsa eficientemente a través del tono, que puede cerrarse parcialmente con una solapa de fieltro durante las peores tormentas para prevenir pérdida de calor mientras mantiene suficiente tiro para mantener la combustión activa. Este tiro natural elimina la necesidad de ventiladores mecánicos o fuelles. El fuego se regula solo. Si la combustión se ralentiza, menos aire caliente sube, reduciendo el tiro y permitiendo que entre más aire frío rico en oxígeno desde abajo, acelerando la combustión nuevamente. El sistema se autobalancea. El calor que irradia de la estufa central golpea el techo cónico y rueda hacia abajo por las paredes curvas, creando bucles de convección natural que circulan el aire caliente hacia las áreas de dormir en el perímetro. La forma circular previene esquinas frías donde el aire estancado podría acumularse y congelarse. Cada metro cuadrado del espacio interior recibe circulación térmica. Las plataformas para dormir están dispuestas alrededor del perímetro, elevadas ligeramente del suelo sobre marcos de madera para evitar la capa de aire más frío que se asienta a nivel del piso. Durante el invierno profundo, la estufa quema continuamente. Alguien tiene que despertar cada 2 o 3 horas durante toda la noche para agregar combustible. Las familias desarrollan horarios de rotación de sueño. El hijo mayor a menudo toma la guardia de medianoche, aprendiendo responsabilidad y habilidades de manejo del fuego que serán esenciales para su propio hogar futuro. Dejar que el fuego muera completamente es peligroso. Reiniciar la combustión desde brasas frías cuando la temperatura interior ha caído por debajo del punto de congelación puede tomar 1 hora o más. Durante ese tiempo, el frío se filtra a través del fieltro y los dedos se vuelven demasiado entumecidos para manejar la leña. La yurta no pelea contra la termodinámica. La orquesta con precisión. La yurta proporciona el microclima, pero el cuerpo humano también tiene que adaptarse para sobrevivir dentro de él. Esta adaptación es dietética y metabólica. La dieta de verano consiste casi completamente de productos lácteos, leche fermentada de yegua, yogurt, cuajada seca. Esto es comida blanca, que limpia el sistema durante los meses de producción excedente de leche. El invierno demanda comida roja, carne.
La ingesta calórica de un pastor de invierno es de 3.000 a 4.000 calorías por día. La dieta es pesada en grasas animales y proteínas de cordero, res y caballo. Digerir estos macronutrientes densos desencadena termogénesis dietética, un proceso donde el cuerpo genera calor interno significativo simplemente descomponiendo la comida. Los nómadas encienden sus fuegos metabólicos para igualar la estufa. La ropa proporciona capas térmicas adicionales a través del atrapamiento estratégico de aire. El de él, una túnica larga tipo abrigo, se envuelve alrededor del cuerpo y se asegura con una faja de seda o algodón enrollada apretadamente alrededor de la cintura. Esta faja crea un bolsillo sellado en el área del pecho, atrapando aire caliente directamente contra los órganos vitales, corazón y pulmones. El bolsillo actúa como aislamiento vestibel. Los Deels de invierno están forrados con piel de oveja, con el pelaje hacia adentro para atrapar aire contra el cuerpo. Las botas mongolas tienen dedos distintivamente curvados hacia arriba. La explicación cultural involucra evitar molestar a los espíritus de la tierra. La realidad termodinámica es que este diseño crea un hueco de aire frente a los dedos de los pies. En la silla de montar, los pies están inmóviles y vulnerables a la congelación. El bolsillo de aire aísla los dedos del cuero congelado y los estribos de metal. Cada elemento se integra. Refugio, combustible, dieta, ropa, todo calibrado a la misma presión ambiental. La yurta también es un instrumento de tiempo. La orientación es fija. La puerta siempre debe mirar hacia el sur. Una orientación sur protege la apertura de los feroces vientos del norte y noroeste que dominan el invierno de la estepa. Pero la puerta mirando al sur hace más que eso. Convierte toda la estructura en un cronómetro solar. Mientras el sol cruza el cielo, el rayo de luz que entra a través del tono viaja alrededor de la pared interior enrejada a una tasa predecible. Los mongoles dividían el día en 12 horas de animales del zodiaco, no horas de reloj occidental. La hora de la serpiente va de 9 a 11 de la mañana, el sol golpea la sección oeste de la pared. La hora del caballo abarca de 11 a 1, el sol alcanza el cenit al mediodía. La hora del mono cubre de 3 a 5 de la tarde, el sol golpea la cama del este. La familia sincroniza el trabajo con el rayo de sol moviéndose, ordeñar, pastorear, cocinar. No se necesita reloj mecánico. La casa misma es el reloj. El espacio interior está jerárquicamente organizado para prevenir conflictos durante meses de confinamiento. El área opuesta a la puerta es el lugar de honor. Alberga el altar familiar y las fotos de los ancestros. Los ancianos y los invitados se sientan aquí. También es el lugar más cálido, más alejado de la puerta. El lado oeste es el dominio masculino. El equipo de caza, las sillas de montar y las bolsas de leche fermentada de yegua ocupan este espacio. El lado este es el dominio femenino. Las herramientas de cocina y los artículos de los niños descansan aquí. El hogar pertenece al espíritu del fuego. Arrojar basura o agua al fuego insulta al proveedor de calidez y vida. Pasar sobre la estufa viola su santidad. Estos rituales refuerzan los sistemas de supervivencia. El fuego debe ser respetado. Sin él, la yurta es solo una caja fría de fieltro. La característica más sofisticada de la yurta no es su construcción. Es su impermanencia. En un paisaje sujeto a desastres catastróficos que pueden matar el 90% del ganado si están atrapados en el lugar equivocado, la movilidad es la única seguridad real. Cuando los pastos fallan debido a sequía o desastre sud, los pastores emprenden un retiro estratégico a pastos de reserva, a menudo a cientos de kilómetros de distancia. La portabilidad de la yurta permite que el refugio humano siga la fuente de energía del ganado en lugar de forzar a los animales a pastar cerca de un edificio fijo. Esta es la adaptación fundamental que permite la vida humana en la estepa. La capacidad de empacar y abandonar un pasto muerto es la supervivencia misma. Las casas estáticas se convierten en tumbas. La yurta actúa como una cápsula de escape. El diseño modular permite reparaciones individuales. Si un poste del techo se rompe en una tormenta, puede ser reemplazado sin desmantelar la estructura. Si una sección de fieltro se pudre, puede ser intercambiada. El sistema es redundante y resistente, capaz de funcionar incluso cuando está parcialmente dañado. Esta filosofía de movilidad ahora está siendo probada en un nuevo contexto. La migración masiva a la capital Ulan Bator ha creado vastos distritos de yurtas, barrios estáticos donde cientos de miles de expastores viven en yurtas fijas en un solo lugar. La yurta fue diseñada para sentarse en tierra abierta y moverse frecuentemente.
Cuando se fija en una ciudad, el suelo debajo se congela permanentemente, causando pérdida de calor hacia la tierra. En la estepa abierta, el humo de los fuegos de estiércol se dispersa instantáneamente. En el valle de Ulan Bator, usando carbón crudo en lugar de estiércol, las yurtas contribuyen a una de las peores contaminaciones del aire del planeta. Las características de diseño que atrapan calor ahora atrapan partículas tóxicas. El fieltro hermético y la baja ventilación son perjudiciales en este contexto. Remover la movilidad rompe el sistema integrado. El refugio que evolucionó para sobrevivir la estepa no puede sobrevivir la estasis. La yurta mongola no es una reliquia. Es una solución altamente optimizada a un conjunto específico de restricciones termodinámicas y logísticas. El viento dictó la forma circular. El frío dictó la química de la lana. El rebaño dictó el combustible. El desastre dictó la movilidad. Desde las escamas microscópicas de la fibra de lana hasta la rotación diaria del sol a través del tono, la yurta integra múltiples sistemas en una máquina de supervivencia perfecta. A 50 grados bajo cero, cuando la infraestructura moderna se agrieta y falla, la yurta funciona perfectamente. 3 milenios de refinamiento produjeron una estructura que se fortalece bajo la carga de nieve, genera calor a través de reacciones químicas en sus paredes, mide el tiempo a través del movimiento solar, y puede ser desmantelada y movida en menos de una hora. El círculo de fieltro y madera crea un microclima tropical en el corazón de un desierto congelado. La yurta prueba que el ingenio humano, cuando se alinea con las leyes de la naturaleza en lugar de pelear contra ellas, puede perdurar condiciones que parecen diseñadas para extinguir la vida. Funciona como un instrumento de supervivencia sintonizado con la frecuencia del viento. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Dale like. Comparte. Comenta si conocías la ingeniería detrás de las yurtas mongolas. Cada semana traemos historias de supervivencia ancestral que desafían las creencias modernas. Conocimiento validado por extremos, documentado por testigos, comprobado por la ciencia. La supervivencia no es leyenda. Es técnica perfeccionada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.